Buenos días, gracia y paz a vosotros. Qué saludo, ¿verdad? Impresionante, ¿no? De eso vamos a hablar en esta mañana. Estaba pensando, cuando estaba preparando el mensaje, que la pandemia generó cambios en la manera de saludarse. La pandemia generó cambios en la manera de saludarse. Los besos y los abrazos y el apretón de manos desaparecieron por el peligro de contagio. Y no sé a vosotros, pero a mí me costaba mucho el no poder abrazar a la gente cuando la saludabas o darle un par de besos. Fue un tiempo complicado, difícil. Un estudio llevado a cabo por una universidad del Reino Unido reveló que al chocar los puños, ese es el saludo que quizás más adecuado y que recoge las formas más higiénicas de saludar. Y por eso algunos expertos incluso hoy en día están avalando el que el saludo se siga llevando de esa manera, ¿no? Chocando los puños. Aún así creo que el saludo sigue expresando comunicación, relación y también afecto. Esa es la realidad. Y la Escritura nos muestra un Dios que saluda. Y su saludo es favorable también, nos hace bien, nos hace desarrollar una relación con cada uno de nosotros y también nos hace saber de su gran amor. Por tanto, así como apreciamos el saludo de personas que nos importan, de personas que nos interesan, asimismo debemos de apreciar también el saludo de Dios con la alegría y el respeto debido. Y me gustaría, como decía antes, en este mensaje, en esta mañana, considerar dos palabras, ya las he mencionado antes, del saludo y bendición de nuestra vida en Cristo. Dos palabras que son utilizadas frecuentemente juntas en las Escrituras en forma de oración. Las palabras, he mencionado, son gracia, gracia y paz. Y no sé si os habéis dado cuenta cuando habéis leído las Escrituras, pero el apóstol Pablo inicia todas sus cartas en el Nuevo Testamento, y son 13, inicia cada una de esas cartas con el mismo saludo. Inicia con esta misma oración, y una y otra vez dice gracia y paz, gracia y paz. De hecho, podemos ver un ejemplo, ¿no? Cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 7, él dice: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo cuando empieza la carta a los Romanos. Una y otra vez dice gracia y paz. 13 veces lo dice en cada una de sus cartas. Y el apóstol Pedro hizo lo mismo. En sus dos cartas, las dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también hace este mismo saludo, y no solamente lo hace, sino que lo amplía. Él dice que la gracia y la paz abunden en vosotros. Y en su segunda carta y en Apocalipsis también Juan también dice lo mismo, gracia y paz a vosotros. El uso de estas dos palabras, la gracia y la paz, esta bendición, no es una formalidad, hermanos, no es una formalidad. No es que Pablo esté tirando de manual, siendo educado, siendo cortés, y después de decir gracia y paz, dice, bueno, y ahora vamos a hablar de lo que yo quiero comentaros, de lo que yo quiero escribiros. No es esto. La gracia y la paz no son una formalidad. A Dios no le importan las formalidades, le interesa la vida a Dios. Y cada palabra suya nos da vida. No hay líneas innecesarias en la Escritura, hay un sermón en cada frase, y 17 veces leemos esta bendición en esta frase: gracia y paz para ti. Es como si Dios dijera: oye, pon atención. ¿Cuántas veces tengo que decirte que esto es algo que tengo para ti? Esto es algo que quiero regalarte. Que la gracia y la paz no son solo un deseo. La gracia y la paz son un regalo para ti, de parte mía, para que experimentemos y para que vivamos en su plenitud. Entonces, ¿qué es la gracia y qué es la paz? ¿Cómo son?
¿Por qué están usadas, unidas en todos estos textos? ¿Qué diferencia hacen? ¿Por qué debería importarme esta frase o este saludo, gracia y paz? Bueno, cuando comprendes la plenitud de la gracia de Dios y todo lo que encierra esa pequeña palabra, y cuando entiendes la plenitud de la paz de Dios y lo que conlleva también esa pequeña palabra, eso marca toda la diferencia del mundo. Y para entender estas palabras tenemos que entender primero qué es lo que Pablo tiene en mente y los demás autores, qué es lo que están pensando acerca de estas realidades de la gracia y de la paz. Es decir, para comprender mejor lo que Pablo quiere decir con esta forma de saludo y bendición, vamos a buscar en una vista panorámica qué significan estas palabras. Y luego vamos a ver cómo encajan la gracia y la paz, ¿verdad?, unidas juntamente. Comenzaré por analizar la gracia sobreabundante de Dios. Ha salido en alguna de las canciones que hemos cantado también en esta mañana. Gracia sublime es, ¿verdad? Como anticipo debo decir también que la gracia es una realidad tan gloriosa en Pablo, en la Biblia, en la historia, en el mundo, en nuestra vida, que sería muy pretencioso por mi parte que podamos definirla completamente. Decir que vamos a hacer justicia a esta realidad con un simple mensaje es demasiada pretensión. Es pretender explicarla exhaustivamente esta palabra. Es como pensar que podemos contener todo el agua del océano en una taza de café. Así que no es mi pretensión esa, ¿no? Pero sí que me gustaría enfocarme en estas dos palabras y sacar algunas cosas que pueden ser buenas para nuestra vida. Después de todos los sermones que prediquemos, después de todos los libros que podamos leer o artículos que leamos y después de todas las canciones que cantemos, ni siquiera habremos rascado un poquito la superficie de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es una realidad, es tan inmensa en Pablo que se hace presente en su carta. La gracia y la paz se hacen presente en su carta. Así vemos que en el lenguaje que él utiliza, Pablo, en todas sus epístolas, utiliza esta palabra gracia 90 veces en sus escritos. La experiencia de la gracia abarca de tal manera la vida que, según Pablo, todo creyente debe hablar con gracia, cantar con gracia. Lo que somos es por gracia y hasta el servicio que hacemos para Dios también es una gracia. Y la realidad de la gracia es tan abrumadora en el apóstol que no solamente comienza sus cartas diciendo gracia y paz, sino que también todas las termina también así. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Para el apóstol, la gracia era como un marco de referencia, era lo que daba sentido, estructura y contexto a su vida. No podía concebir su experiencia cristiana fuera de los límites de la gracia. Y digo esto porque, como decía antes, nos quedamos muy cortos cuando hablamos de la gracia de Dios. Por eso me gusta la forma de dar significado a las palabras en la mentalidad hebrea. En el contexto hebreo no se definen las palabras como hacemos nosotros en nuestra mentalidad latina, sino que se describen. Y eso da una perspectiva y da una amplitud y una visión más completa del significado de las palabras. Un ejemplo, el ejemplo más claro es el que encontramos en la carta a los Corintios, en la primera carta en el capítulo 13, ¿no? Hablando de lo que es el amor. El apóstol Pablo no define lo que es el amor, pero empieza a describir lo que es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, dice lo que es y también lo que no es. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Y así va describiendo, ¿verdad?, lo que es el amor. Y al final nosotros nos quedamos, ¿verdad?, con una panorámica bastante completa de lo que significa esa palabra. Pues verás, creo que la mayoría de los creyentes tienden a pensar y definir también el significado de la gracia
como el favor inmerecido de Dios. ¿Verdad que esto es lo que, si alguien nos pregunta, ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Y sí, eso es cierto, pero eso es solamente una parte de lo que es la gracia. Es la bondad de Dios y su favor que se derrama sobre nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque en su amor Él quiere dárnoslo. Es su decisión soberana, darnos de su gracia. No la merecemos, la gracia de Dios. No podemos ganarla, no podemos trabajar por ella, no podemos comprarla. No es una recompensa por las cosas buenas que hemos hecho, por nuestro buen proceder. Al considerar que, como he hecho algunas cosas buenas, ahora Dios me debe un poco de gracia. Esto no funciona así. Esto no es así. Esto puede ser una noticia quizás para algunos, pero Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Todo lo que Dios hace por nosotros no es porque esté en deuda con nosotros. Lo hace por su amor, lo hace por su bondad, lo hace por su misericordia. Y no hay ninguna cantidad de buenas acciones o palabras o buenas intenciones que sean suficientes para ganar el favor de Dios y para que Él piense, bueno, así que como ha hecho algunas cosas buenas, mejor les pago y les muestro un poquito de mi gracia. Dios no te debe nada, pero te lo ha dado todo en Cristo. Esta es la realidad. Así que lo que debes tener presente es que la gracia es la bondad y el favor que nunca podías merecer. Es la bondad y el favor que nunca podría yo haber merecido. Y quiero que veamos algunos versículos sobre la bondad y el favor inmerecido de Dios que encontramos en las Escrituras. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 4, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, es la segunda parte del versículo. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No dice que tu bondad, ¿verdad?, te guía al arrepentimiento. No te arrepientes para ganarte el perdón de Dios. Te arrepientes porque Él ya te lo ofreció y en su misericordia y en su bondad ahora te atrae a sí mismo y te guía al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a Tito, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y mira la última parte de este versículo. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Algunos piensan y dicen, por supuesto que voy a ir al cielo, porque mira todas las cosas buenas que he hecho. Seguro que de alguna forma todas estas cosas inclinarán la balanza a mi favor. ¿No habéis oído a nadie hablar así? Hoy en día no se oye tanto, pero yo recuerdo años atrás que se hablaba de esta manera, ¿no? Es como si la vida de las personas se pusiera en la balanza y si hay más cosas buenas que malas, pues estás aprobado, vas al cielo, ¿no? Bueno, este concepto de la balanza no es un concepto nuevo. Los egipcios ya lo utilizaban. Y el dios que ellos mencionaban como Anubis, el dios de los muertos, aquel que a veces vemos en las figuras que tenía cuerpo humano pero la cabeza era la de un chacal, llevaba a su padre, al dios Osiris, el alma del fallecido para que fuera juzgada y era puesta en una balanza y si no era digno pues se exponía al castigo más terrible y el castigo más terrible es que la diosa Amit, que era mitad hipopótamo, mitad cocodrilo, se la comía, ¿verdad?, el alma de aquella persona. Bueno, te diré algo que quizás pueda ser una noticia también. No hay balanzas en el cielo, no hay balanzas. Así no funciona. Muchos piensan, si hago suficientes cosas buenas, estas superan a las malas, entonces entraré en el cielo. Bueno, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo funciona?
Se trata de uno por uno, hago una cosa mala, pero hago otra cosa buena. ¿Funciona así? ¿Funciona así? O quizás hay ciertas cosas malas que necesitan de muchas cosas buenas para compensar. ¿Y quién lo dice? ¿Y cómo podrías saberlo? ¿Y qué pasa si te quedas corto de alguna buena acción en todo esto? Mirar, no se puede negociar con Dios para entrar en el cielo. No se puede negociar, no podemos hacerlo. No tenemos nada para negociar con Dios. Y déjame decirte algo que quizás pueda sorprenderte. Los buenos no van al cielo. Los buenos no van al cielo. Los buenos no van al cielo, solamente aquellos a quienes han sido perdonados. Son aquellos que estarán en la presencia de Dios. No depende de tu bondad. Nadie es perfecto. No depende de tu bondad. Es por la bondad de Dios que algún día estaremos en su presencia. Fíjate en los versículos que encontramos en la carta a los Efesios, los conocemos seguramente todos. El capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Es decir, no tiene nada que ver con lo bueno que hayas hecho para que nadie pueda presumir de ello. Nadie puede presumir de cómo llegó al cielo. ¿Te imaginas si el cielo estuviera lleno de gente presumiendo de cómo llegó allí? Ya sabes, tú cuentas tu historia y otro dirá, bueno, eso está bien, pero espera a escuchar de todo lo bueno que yo hice para llegar hasta aquí. Y Dios está allí sentado, mirando hacia abajo, observando nuestra presunción. No es así. No hay balanzas, no se trata de buenas obras, es por la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribe también a los romanos en el capítulo 5, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. No murió Cristo por los que se portan bien, o por quienes se justifican a sí mismos. Dice el texto que murió por los malvados. Y después en el versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que cambiaras tus hábitos o mejoraras tus acciones o te comportaras y probaras de alguna forma que eras digno antes de morir por ti. Él murió por ti y también pagó el precio cuando aún pecabas contra Él. Ahora déjame ser claro. La gracia de Dios no es una licencia para continuar viviendo un estilo de vida que ofende a Dios. No es una licencia la gracia de Dios para pecar. Yo recuerdo cuando estudiaba bachillerato, y hace tiempo de eso, yo no daba clases de religión porque sabían que era creyente, pero estaba allí en la clase y escuchaba lo que decían, ¿no? Y cuando llegó la clase de que se habló de la Reforma, entonces se le atribuía una frase, una falsa frase a Martín Lutero. Y esta frase invita un poco a pensar en lo que decía antes, ¿no? Que la gracia es una licencia para pecar. La frase decía, peca mucho, cree más y te salvarás. Imaginaros la frasecita, ¿no? La gracia no es una licencia para pecar. Recuerda, es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento, porque quiere que cambiemos cómo pensamos y cómo vivimos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en esa carta a los Efesios, unos versículos antes de los que hemos leído antes, en el versículo 4 del capítulo 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados. Por eso la gracia es la bondad y favor inmerecido de Dios. Y si nunca Dios hiciera otra cosa por nosotros, solamente podríamos decirle gracias.
Pero también creo que la gracia tiene tanto que ver con el poder como con el favor. Y quiero mostrarte un ejemplo. Y ya estamos ampliando un poco el concepto de lo que es la gracia. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, en este pasaje Pablo nos habla de una conversación que tuvo con Dios, donde le rogaba a Dios que le liberara de su sufrimiento. Y si lo piensas, si alguien merecía ser librado del sufrimiento, además de Jesús, era el apóstol Pablo. Cuando piensas en todo lo bueno que él hizo y en todo lo que hizo por el evangelio, piensas, bueno, si alguien debería ser librado del sufrimiento, de todos los problemas, ese debería ser Pablo. Y en estos versículos del capítulo 12 él comparte que le fue dada una espina en la carne, algo que le molestaba, algo que él consideraba como un obstáculo para llevar a cabo su ministerio. Y Pablo dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, que me quitara esa espina. Pablo está desesperado, 3 veces, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Y voy a detenerme aquí un momento para aclarar este punto. 3 veces le contestó el Señor, te basta con mi gracia. Si la gracia solamente fuera bondad y favor, esa respuesta de Dios pues como que no suena muy amable y muy favorable, si solamente la gracia fuera al favor de Dios. Mira, Pablo pide misericordia y Dios le dice, no, mi bondad te es suficiente. ¿Qué bondad? ¿Qué bondad? ¿Alguna vez le has dicho esto a nuestro Dios? Cuando estás viviendo alguna circunstancia difícil y complicada y casi pensando irreverentemente que Dios se está burlando de ti. ¿Dónde estás, Dios? Era la pregunta que algunos salmistas, ¿verdad?, también se hacían. ¿Por qué permites que esto me ocurra a mí? Es la siguiente frase del versículo que no he leído antes, la que es tan importante, porque Dios se está explicando, está elaborando, está exponiendo y Él define cuáles son sus términos. Y Él dice, te basta con mi gracia. Y seguimos leyendo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dice, mi gracia es tu fuente de poder. La gracia es mi fuente de poder y es más efectiva en mi debilidad, en los tiempos de necesidad. Dios dice, mi gracia es la fuente de poder que te ayuda a permanecer en pie cuando te quedas sin fuerza. Es tu fuente de poder cuando crees que ya no puedes seguir adelante. Por eso la gracia y el poder están directamente ligados, estrechamente ligados en este versículo. La gracia y el poder de Dios son inseparables. Ahora, ¿qué clase de poder te da la gracia de Dios? Rápidamente menciono 4 puntos, solamente mencionarlos, sin desarrollarlos. Bueno, primero, por su gracia te da poder para soportar cualquier situación que atravieses. Es lo que le está diciendo Dios a Pablo, ¿no? En el versículo que estábamos leyendo anteriormente. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segundo, la gracia te da poder para resistir la tentación. Dice el texto de Corintios 10, primera de Corintios 10, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida. Ese es su poder. Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Tercero, la gracia te da poder para realizar las tareas que tienes por delante. Si te sientes abrumado por lo que estás afrontando, recuerda aquel texto que todos sabemos de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fuerza es un obsequio de su gracia. Y cuarto, la gracia te da poder también para influenciar en el mundo que te rodea. Jesús dijo,
recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En otras palabras, allá donde vayas, es su gracia la que te permite influenciar en el mundo que te rodea por Cristo. Poder para soportar, poder para resistir, poder para realizar, poder para influenciar. Me gusta una frase de un autor que además también me gusta mucho leer, Max Lucado. Él dice: la gracia es la voz que nos incita al cambio y que luego nos da poder para llevarlo a cabo. Tremenda la frase, ¿no? No solamente, ¿verdad?, nos incita al cambio, la gracia nos da el poder para llevarlo a cabo. Y este poder no es algo que puedas generar por ti mismo. Por eso Pablo tuvo que rogarle al Señor 3 veces que le sacara de su apuro. Si hubiera podido librarse solo, no habría pedido nada, lo habría hecho. Pero 3 veces le rogó al Señor: no puedo soportarlo más. Y Dios le dijo: yo sé que no, pero mi gracia es la fuente de poder para que superes lo que estás pasando. Ten presente esto: la gracia no es solo la bondad a favor que nunca puedo merecer, sino que la gracia es también el poder que nunca podría generar por mi cuenta. Es el poder que nunca podría generar por mi cuenta. La gracia de Dios no es pasiva, no es delicada ni frágil. La gracia de Dios es intensa, impetuosamente, como dirían algunos, explosivamente dinámica, es expansiva, es inconquistable. Ella rebosa de fuerza vital. Es su gracia la que te salva, es su gracia la que te mantiene así. Es la que rompe las cadenas en la vida de las personas, la que libera a las personas también. Es la gracia de Dios la que nos aparta de su juicio porque nuestros pecados han sido cubiertos. Es su gracia también la que nos inhibe de la ley que nos es contraria a causa de nuestro pecado. Y si eso no es poder, no sé entonces lo que es. El regalo de Dios para ti es que la gracia y la paz sean tuyas en abundancia. Y quisiera ahora hablar un poquito también acerca de la paz, antes de juntar las palabras. Quiero hablar también de la paz abundante que Dios nos da. La palabra original en el Antiguo Testamento o en la Biblia que se usa para la palabra paz es la palabra shalom. Así que en el contexto del pueblo de Dios, el concepto de paz estaba asociado a lo que es esta palabra, shalom. ¿Qué es? ¿Cuál es la clase de paz que nos da Dios? Bueno, en primer lugar, decir que Dios vino a traer la paz entre Dios y tú. Jesús no vino a juzgarte, no vino a perseguirte. Jesús no vino a condenarte, no vino a castigarte. Jesús, Dios vino en la forma de un bebé para que tú tuvieras paz, para ofrecerte la paz a cualquiera que reciba el regalo de paz que Él nos ofrece. Dios hizo lo que solamente Él podría hacer: poner fin a nuestro conflicto con el cielo. Y para Pablo la paz es el efecto de la gracia de Dios. La paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz, como hemos estado celebrando esta mañana cuando hemos tomado de los símbolos. Recordemos que no solamente había separación entre Dios y el hombre, había también enemistad del hombre contra Dios, hostilidad y pleito entre Dios y nosotros. Dios estaba airado con nosotros. O sea que nuestro pecado no solamente han hecho separación entre Dios y nosotros, sino que también hemos provocado su justa ira contra nosotros. Por eso en el pensamiento de Pablo, la palabra paz tiene que ver en primer lugar y principalmente con la paz que se ha logrado en la cruz. Ya no hay guerra, ya no hay enemistad con Dios, ahora tenemos paz para con Dios.
todo lo que debes hacer es aceptar sus términos, sus condiciones de paz. ¿Lo has hecho? ¿Has aceptado los términos, las condiciones de paz que Él te ha ofrecido? ¿Lo has hecho? Tienes aún la oportunidad de hacerlo, estamos en el tiempo todavía de la gracia de Dios. Solo tienes que recibir precisamente la gracia de Jesucristo y como resultado de esa gracia tendrás paz, la paz de Dios. Pero como la gracia, también la paz es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Verás, la gente cree que la paz significa no tener ningún conflicto. Eso es lo que a veces la gente entiende por paz. Pero la paz bíblica, el shalom, el tipo de paz que Dios nos da, no es solo la ausencia de conflicto, que ya es importante, ¿no? La paz no es solamente la ausencia de conflicto, es mucho más que eso. La paz bíblica es también la presencia de la bendición. La presencia de la bendición. No es solo la ausencia de la hostilidad, la paz bíblica. El shalom incluye muchas otras cosas que os voy a compartir ahora. Y no es ninguna invención mía, ¿eh? Estoy a punto de compartir algo contigo que encontramos en la palabra de Dios. Así que toma en cuenta estas cosas. Primero, la paz de Dios incluye el orden. Y como he hecho antes con la gracia, solamente voy a matizar alguna cosita, no voy a detenerme. Incluye el orden. No sé si tu vida está confusa, o es caótica, o está en desorden. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque Dios no es un Dios de desorden, dice, sino de paz. La paz de Dios es lo opuesto al desorden, es el orden, la paz de Dios. Segundo, dice, Él te da paz también, que es la plenitud de vida. Tiene este concepto también el shalom, plenitud de nuestra vida. Si te sientes vacío, mira lo que dice la palabra de Dios. Que el Dios de la esperanza, dice, os llene de toda alegría y paz. De toda alegría y paz. A vosotros que creéis en Él, para que reboséis de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. La paz de Dios también incluye la terminación. Si te sientes incompleto, si piensas que te falta algo, mira lo que dice también la palabra de Dios. Dios que comenzó la buena obra en vosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada. Esta es una promesa de Dios de la paz. Y también incluye prosperidad, la paz de Dios. Si te sientes necesitado, no tienes lo suficiente, no, escucha. La prosperidad, quiero aclararlo, de la paz de Dios no significa que te vayas a hacer rico repentinamente. No se trata de eso, sino más bien que la paz de Dios, como la conoces, como se conoce en el shalom, se vuelve la fuente que sopla tus necesidades. Es lo que dice también la palabra de Dios. Así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis. Y subrayo, de todo lo que necesitéis, no de todo lo que deseéis, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La paz de Dios también incluye la tranquilidad. Si tienes muchas preocupaciones y estas están fijas ahí en tu mente, si te parece que no puedes refrenar tus pensamientos que te dirigen en direcciones o te desplazan en direcciones aterradoras o angustiosas, dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Así que si tu mente da vueltas generando temor y ansiedad, siempre me gusta decir esto, si fijas tus pensamientos en Dios, Dios corregirá tus pensamientos, porque Él da una paz perfecta a aquel cuya mente se mantiene fija y enfocada en Él. Y la paz de Dios también incluye salud y bienestar en tu cuerpo, alma y espíritu. Salud y bienestar.
Quizás podrías decir, bueno, pues Pablo estaba pasando por unos momentos, no gozaba quizás de muy buena salud, no estaba enfermo Pablo cuando escribió estas cosas. Bueno, su paz no es una promesa de que nunca te enfermarás, no es eso. Pero al tener paz vas a vivir una vida saludable. Esto es lo que dice también la palabra de Dios, ¿no? Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que os fijéis en estos puntos que acabamos de considerar: orden, plenitud, terminación, prosperidad, tranquilidad y salud. Te vendría bien un tipo de vida así, ¿verdad? Un tipo de paz así en tu vida, ¿verdad? Es el regalo de Dios para ti, gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, a quien por cierto también llaman el Príncipe de Paz. Uno de los textos que usamos también en la Navidad es el que encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, donde se está profetizando acerca de Jesús. Y dice, y se llamará su nombre, refiriéndose a Jesús, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Jesús es el príncipe de paz. ¿Y qué quiere decir que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin? Significa que como la gracia, la paz de Dios es muy amplia y la influencia y eficacia de su paz continuamente se expande y crece en todas las áreas de nuestra vida. Fluye como un río, como dice el profeta Isaías. Recuerdo que cuando era joven había una canción que siempre me llamó la atención, no le encontraba el sentido. Tengo paz como un río, digo, pero un río tiene paz. Bueno, es lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Se desborda como una fuente en ti, se extiende como un fuego, se expande como la levadura dentro de la masa, o se multiplica como una semilla plantada que se convierte en una cosecha de paz. Vida para todo tu ser por el aumento de su soberanía y su paz que no tiene fin. Bueno, ¿sabías que estas palabras gracia y paz podían estar tan llenas de significado y que podrían traer tanta bendición a tu vida? ¿Ves por qué en la Biblia encontramos este saludo 17 veces? Gracia y paz. Esto es lo que Jesús vino a darnos. Es lo que anunciaron también los ángeles en su nacimiento. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Su gracia es paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando la gracia de Dios reposa sobre ti, la paz de Dios gobierna sobre ti. Cuando la gracia de Dios reposa sobre ti, la paz de Dios gobierna sobre ti. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo se consigue esa paz? La Biblia lo dice en uno de los pasajes que encontramos en Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 3. Dice, dejad que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Y es importante subrayar este texto. Me gusta especialmente esta versión de la traducción al lenguaje actual. Dejad que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Porque esto significa que Dios está más dispuesto a darte su paz. Pero tú tienes que darle permiso. Tienes que dejarlo, tienes que permitírselo. Tienes que invitarlo, recibirlo en tu vida para que Él la gobierne. La magnitud de su gobierno en tu corazón depende solamente de ti. Es tu decisión y debes tomar una decisión todos los días. Y te pregunto, ¿quién gobierna tu vida hoy? ¿Quién gobierna tu vida hoy? Y la respuesta es muy sencilla, es la prueba del algodón.
Lo sabrás según la cantidad de paz que tengas en tu vida. Porque Dios sí quiere hacerlo. Dios quiere gobernar tu corazón. Quiere que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Si no tienes paz, es porque en lugar de que la paz de Cristo gobierne tu corazón, te estás dejando llevar por el conflicto, por la ansiedad, por el desorden, por el miedo. ¿Cómo puedes dejar que la paz de Cristo gobierne tu corazón? Dice el Salmo 85, voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz, la promete a su pueblo y a sus fieles. Podríamos decir, a quienes lo adoran, a quienes lo adoran. Pues adóralo, adóralo. Si quieres la paz de Dios, debes adorar al Dios de paz. Si quieres la paz de Dios, debes adorar al Dios de paz. Es una realidad impresionante, hermanos y amigos, que podemos experimentar cuando la preocupación, el pesar, el temor anidan en nuestra vida. La adoración ordena nuestros pensamientos y trae paz a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Cuando nuestra mente vaya acelerada, cuando el miedo se apodere de nosotros o cuando se acaben las fuerzas y fallemos, detengámonos y adoremos a nuestro Dios. Él nos restaurará cada vez, nunca fallará. Él restaura la paz, la plenitud, la tranquilidad y la calma de nuestro espíritu, trayendo orden y estabilidad a nuestra vida. Os invito a que lo hagáis cuando tengáis a veces pensamientos, como dicen ahora, que rayan vuestra mente. Pararos y adorar al Señor. Ora, adórale, alábale, canta canciones de alabanza. No importa si tienes buena voz, a Dios le da igual, a Dios le da igual. A Dios no le importa cómo suena tu voz, solo canta. Cantar hace que te concentres en cuerpo, alma y espíritu. Cantar es una experiencia emocional, te atrapa el corazón. Es una experiencia intelectual porque pone tu mente a trabajar. Tienes que recordar, ¿verdad?, lo que vas a cantar, la letra de lo que vas a cantar. Y es algo también físico. Te ayuda a que estés enfocado en tu Salvador. Y es un buen modo, como dice la Biblia, de llevar tus pensamientos a Cristo. Y eso siempre funciona, como dice el profeta Isaías. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Dios te da paz cuando tus pensamientos se enfocan en Él. Como dije, cuando te enfocas en Dios, Dios enfoca tus pensamientos. Trae orden, trae sanidad, trae esperanza al adorarlo. Y en los momentos más difíciles, adorarlo, adorar a nuestro Dios es la clave para obtener de su paz. Cuando lo adoro como proveedor, Él me asegura que nada me faltará. Cuando lo adoro como consejero, ordena mis pensamientos y me muestra el camino. Cuando lo adoro como consolador, Él alivia mi dolor, el dolor de mi corazón. Cuando adoro a Dios como sostén, Él llena el vacío que yo pueda sentir. Cuando lo adoro como Salvador, el que perdona mis pecados, Él limpia mi conciencia. Su palabra es verdadera, nos da paz, la promete a sus fieles, a quienes lo adoran. Así que adoremos, adoradlo en la enfermedad, en la oscuridad, en la tristeza, en el dolor. Adoremos a nuestro Dios incluso cuando nos sentamos vacíos. Y la paz de Cristo gobernará nuestros corazones, porque Él ha ordenado y prometido paz a quienes lo adoran. Jesús, nuestro príncipe de paz, dijo esto cuando estaba con sus discípulos poco antes de que Él fuera apresado y posteriormente muerto por nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejéis que vuestro corazón se turbe y tenga miedo. No dejes que tu corazón, ahí está la palabra, no dejes que tu corazón, no permitas que ocurra, no dejes que tu corazón se turbe y tenga miedo.
Dice el doctor Charles Stanley una frase que me gusta también: la paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Es así, hermanos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy acabando. Dios Padre y el Señor Jesucristo son el manantial de donde fluye esa gracia y esa paz. Dios es la fuente donde procede la salvación y todos los beneficios que tenemos de ella. Y Pablo dice, gracia y paz, no porque sus lectores no tengan esas cosas. Yo también lo digo en esta mañana, no pienso que es que no tengáis gracia y paz. Eso no es lo que estaba pensando el apóstol Pablo cuando saludaba en las cartas de esa manera, gracia y paz, sino porque las tiene, él les habla porque sabe que tienen gracia y paz, pero él quiere que ellos sean conscientes de eso, que ellos puedan experimentar la realidad de esa gracia y de esa paz de una manera más profunda, más íntima en sus vidas. Él quiere que ellos experimenten y dependan de esa gracia y de esa paz de una manera más decisiva y más determinante en sus vidas. La gracia Él quiere que sea una realidad que abunde y que esté presente en nuestra mente y en el corazón. Que la gracia sea un principio abrumador en nosotros, en nuestra vida. Que sea la verdad dominante en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Y para Pablo os voy a decir una cosa, la gracia era una realidad objetiva, tangible, palpable, la realidad, una realidad que podía sentir, que podía ver, que podía tocar, porque al fin y al cabo la gracia es una persona, es Jesucristo. Fijaos lo que dice, escribiendo a Tito en una carta, y dice también el apóstol Juan, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Y dice el apóstol Juan cuando empieza su evangelio en el capítulo 1, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es la materialización de la gracia. Él es el que personifica la gracia. De su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Por eso digo que es una realidad la gracia de Dios objetiva, tangible, palpable. Es decir, podemos ver, podemos tocar con los ojos y las manos de la fe la gracia de Dios. Hermanos, que nuestra oración para nosotros hoy sea la oración que hizo Pablo. Gracia y paz para ti. Que la gracia de Dios, su bondad, su favor y su poder te sean suficientes para cubrir cualquier necesidad, para tener una vida de plenitud, una vida que pueda sanar de sus heridas, que pueda consolar el corazón, que su gracia pueda servir para fortalecer cualquier debilidad, para desechar cualquier duda y, como dice la Biblia, para cumplir tus buenos propósitos y actos realizados por fe. Así que pidamos que la paz de Dios y su bendición abunden en cada área de nuestra vida. Esa debe ser nuestra oración para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracia y paz para ti, de parte de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz para ti en abundancia. La única forma, como decía antes, de que la paz de Cristo gobierne tu corazón es dejar que Cristo la gobierne. Cada día decir, Señor Jesús, Príncipe de paz, ven a gobernar mi vida. ¿Ya lo has hecho? ¿Has hecho algo parecido a lo que acabo de decir yo? ¿Has vivido esa primera experiencia, esa primera vez en que has invocado a Dios y le has entregado tu vida a Jesucristo y has dicho, Señor, recibo el perdón de mis pecados y quiero que vengas y tomes el control de mi vida porque quiero paz, quiero que gobierne tu paz en mi vida? ¿Has hecho esto alguna vez?
Te invito a que lo hagas, te invito a que lo hagas.